Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 95 del libro de desafíos matemáticos de cuarto grado. El título es Sucesión con factor. ¿Y a qué se refiere la palabra factor? Pues esa palabra se relaciona con la multiplicación. Si tenemos dos números que se multiplican, a cada uno de esos números se le llama factor. El 3 es un factor, el 6 es un factor, e implica multiplicación. Una vez aclarado el punto, pasamos a la consigna. Número 1. Analicen esta sucesión. Y tenemos 4 cuadrados formados por puros cuadritos. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es la sucesión numérica que representa las cantidades de cuadros verdes? Esto significa que debemos contestar con una sucesión de números las cantidades de cuadros verdes. Y eso, pues está muy fácil. Nada más hay que contar cuántos cuadros verdes tiene la figura 1. Podemos ver ahí que son 8. Y en la figura 2, tenemos 4 arriba, 4 abajo, ya van 8, 9, 10, 11, 12. 12 cuadritos verdes. Y esos números que vamos obteniendo son los que van a formar la sucesión numérica de los cuadros verdes. Pon una pausa, terminas de contar los de la figura 3 y la figura 4, anotas aquí tus respuestas y regresas a verificar si estás en lo correcto. Bien, si todo estuvo correcto, habrás encontrado que en la figura 3 había 20 cuadritos verdes. Y en la figura 4, 36. Y esas debieron ser tus respuestas. Si así lo tienes, felicidades. Pero esto estaba fácil. Lo difícil es lo que nos piden a continuación. Explica cuál es la regularidad de esta sucesión. Es decir, cómo va aumentando número a número esta sucesión. Podemos ver que de 8 a 12 se le sumaron 4. Pero de 12 a 20 se le sumaron 8. Y de 20 a 36 se le aumentaron 16 cuadros verdes. ¿Te das cuenta cuál es la regularidad que aparece en la sucesión de cuadros verdes? Pues podemos ver que cada vez va aumentando el doble de lo que aumentó en la figura anterior. Primero aumentó 4, luego aumentó el doble, es decir 8, y luego aumentó el doble de 8, 16. Así que esa es la regularidad de esta sucesión. La respuesta quedaría, se va duplicando lo que aumentó en la anterior. Más 4, más 8, más 16. ¿Te das cuenta que lo que aumenta se va duplicando? Es decir, pareciera que se va multiplicando por 2. Y cada vez que multiplicamos, existe un factor. En este caso, el factor es por 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la sucesión numérica que representa las cantidades de cuadros amarillos? Pues esa sucesión numérica va a salir del conteo de cuadros amarillos que tenemos a la vista. En la figura 1, nada más hay un cuadro amarillo, este que está en medio. En la figura 2, observa que ya hay 2 por 2, 4. Hay 4 cuadrados amarillos. En la figura 3, aumentó el lado del cuadrado a 4. Y 4 por 4, 16. Ahora hay 16 cuadrados amarillos. Y para que veas que soy compartido, te dejo que tú encuentres cuántos cuadrados amarillos hay en la figura 4. Muy bien, seguramente encontraste que había 64 cuadrados amarillos en la figura 4. Y entonces tu respuesta debió quedar de esta manera. 1, 4, 16, 64. Y a la pregunta, ¿cuál es la regularidad de esta sucesión? ¿Qué debemos contestar? ¿Qué observas? ¿Cómo van aumentando esos números? Obviamente, aquí ya no se usan sumas, porque desde el título nos dicen que hay un factor. Encuentra por cuánto se va multiplicando
el número de cuadrados amarillos para obtener el número siguiente. ¿Ya encontraste por cuánto se multiplica? Se multiplica por 4. La cantidad de cuadrados amarillos va aumentando al cuádruple cada vez. 4 por 1, 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Ahí apareció el factor por 4. ¿Y entonces cuántos cuadros amarillos tendría la figura 6? Y también la figura 7. Mucho ojo con esto. No nos están pidiendo la figura 5, sino la 6 y la 7. Así que primero tenemos que encontrar la cantidad de cuadros amarillos de la 5 para después obtener la 6 y la 7. ¿Y cómo puedo obtener los cuadros amarillos que va a tener la figura 5? Pues aplicando la regularidad, es decir, multiplicando por 4. Así que si multiplico 64 por 4, voy a obtener la cantidad de cuadritos amarillos de la figura 5. Y eso da 256. Ahora es tu turno de obtener la cantidad de cuadros amarillos que tendrán la figura 6 y la figura 7 aplicando la regularidad. Pon una pausa y regresas a verificar tu respuesta. Muy bien, para obtener los cuadros amarillos de la figura 6, debimos multiplicar 256 por 4, y eso nos da 1024. Y para obtener los de la figura 7, pues tendríamos que multiplicar 1024 otra vez por 4, porque esa es la regularidad, esa es la forma en que van aumentando los cuadros amarillos, y obtenemos 4096. Esos son los resultados que debiste obtener. Si así los tienes, muy bien hecho. Ahora te voy a ayudar con la cantidad de cuadros verdes que tendría cada una de esas figuras, la figura 6 y la figura 7. Y recordarás que la sucesión de cuadros verdes iba 8, 12, 20, 36, ya que iba aumentando el doble de lo anterior en cada figura. Así que para obtener la cantidad de cuadros verdes en la figura 5, tendría que sumarle el doble de 16, es decir, más 32. Y 36 más 32 nos da 68. Pero esa no es la respuesta, porque esa es la cantidad de cuadros verdes de la figura 5. Para obtener la cantidad de cuadros de la figura 6, ahora tendría que sumarle el doble de 32, es decir, 64. Y 68 más 64 nos da 132. Y esa sí es la primera respuesta. ¿Y cómo obtengo los cuadros verdes de la figura 7? Pues sumándole el doble de 64, es decir, 128. Y 132 más 128 nos da 260. Y esa sería la segunda respuesta. ¿Cómo ves esto? ¿Está fácil o está difícil? Número 2. Los números que están abajo de cada figura representan la medida de cada uno de sus lados. Eso significa que esta pequeñita es la figura 1 y mide 2 de cada lado. El siguiente cuadrado es la figura 2 y mide 4 de cada lado. Y la figura 3 mide 8 y la figura 4 16 y la figura 5 32. ¿Te das cuenta cómo va aumentando esta serie numérica? Tengo el presentimiento de que ya descubriste cuál es el factor que se aplica aquí. ¿Por cuánto se están multiplicando? Si ya descubriste que se está multiplicando por 2, entonces la pregunta que sigue la puedes contestar fácilmente. Si se continúa la sucesión, ¿cuánto medirán por lado las figuras 6, 7 y 8 respectivamente? Ya tenemos hasta las 5. Entonces hay que encontrar las tres siguientes aplicando la regularidad, el factor por 2. Bien, la figura 6 se obtenía multiplicando 32 por 2 y eso nos da 64. Y la siguiente es el doble de 64,
128. Y la siguiente es el doble de 128, 256. Si estos tres números los encontraste, muchas felicidades. Y para terminar, la más complicada, la que le causa problemas hasta los Illuminati. La siguiente sucesión representa las áreas de los triángulos de color. ¿Cuáles son los números que faltan? Y aquí, desde el momento que nos dicen que son las áreas de los triángulos de color, ya suena complicado. Pero no te preocupes por las áreas. Tú nada más observa esta sucesión. Demuestra que ya entendiste esto. Descubre el factor que genera el número que va siguiendo y encuentra los dos números que faltan. Muy bien, vamos a ver si lograste resolver esta última. Observando que de 2 aumentó a 8, y luego a 32 y luego a 128, podemos ver que va aumentando al multiplicarse por 4. 4 por 2, 8, 4 por 8, 32, 4 por 32, 128, así que el siguiente número lo obteníamos multiplicando 128 por 4. Y eso nos da 512. Y el siguiente número, multiplicando 512 por 4. Y eso da 2048. Y obviamente si multiplicas 2048 por 4, vas a obtener 8192. Así que estas son las respuestas que debiste obtener. ¿Cómo te fue en este último ejercicio? Con eso hemos terminado este desafío. Espero que haya sido de utilidad. Si es así, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo desafío.